Hay mucho miedo cuando se habla de reformas constitucionales, de convención constitucional y de constituyente. Usualmente el miedo paraliza. Quizás es tiempo que pensemos si hay paliativos para administrar el miedo cuando se considera una reforma, una convención constitucional o una constituyente. Si es posible identificar aquellos métodos que puedan calmar los temores paralizantes ante los peores escenarios de transformaciones constitucionales, quizás podamos ir todos a dialogar a la plaza pública para lograr el avance del constitucionalismo. En estos tiempos polémicos, nuestras viejas concepciones están bajo un estrés extraordinario. Manifestantes son detenidos después de usar el saludo de los Juegos del Hambre en Bangkok. Las ventas de la novela clásica 1984 han subido en la era de los hechos alternativos. Los supuestos de la ilustración se ponen en tela de duda en la academia y en otros lugares. Y las revelaciones de Snowden sobre las capacidades de vigilancia global podrían leerse como un capítulo de la historia del círculo, que al retratar una vez más las virtudes y los peligros de la transparencia absoluta y la vigilancia total, nos recuerda cuán curioso es hablar del derecho a ser olvidado. Una crisis epistémica generalmente va acompañada de una pérdida de confianza en las instituciones, como nos recuerda Joachim Benkler al analizar la manipulación, la desinformación y la radicalización en la política estadounidense, en la propaganda en las redes. Una convención constitucional o una constituyente bien puede ser el foro donde se recupera esa confianza si se evitan sus peores resultados. Más allá de las restricciones institucionales, políticas y sociales, se explora aquí en esta charla si es posible encontrar maneras que contribuyan a asegurarnos que los peligros que una convención constitucional o una constituyente se desborde y altere valores centrales de la República realmente son improbables. Odiseo, después de todo, escuchaba las canciones de las sirenas atado al mástil de su embarcación. En la primera parte de esta charla quiero hablar de que una constitución como una guía para un futuro incierto. Luego voy a mencionar brevemente que una constitución debe ser difícil, pero no imposible de modificar. Posteriormente, voy a tratar brevemente de qué manera se puede anticipar el ámbito de una convención constitucional y una constituyente. Y finalmente, voy a postular que cualquier modificación debe preservar y expandir la libertad individual con diseños y procesos constitucionales centrados en el individuo. Una constitución se dirige hacia un futuro incierto. Necesita entonces encontrar un equilibrio entre la robustez y la flexibilidad. Una constitución puede alcanzar y mantener ese equilibrio entre robustez y flexibilidad cuando tiene disposiciones que articulan principios abstractos que requieren implementación a través de instrumentos legales subconstitucionales, a través de la propuesta de principios básicos inmutables que marcan un umbral que indica dónde empieza una modificación previsible dentro de un régimen político y uno revolucionario previsible, e incluyendo una reforma, cláusula de reforma constitucional funcional. Los principios abstractos en la redacción del texto constitucional permiten desarrollar reformas informales a través de la interpretación política, judicial y social de una norma en particular, sin la necesidad de un cambio formal en el texto constitucional. Ellos dan flexibilidad a una constitución. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos nada dice sobre el matrimonio, pues este se regula por la legislación de los estados. Idealmente, sus políticas deben ser decididas mediante el proceso democrático. En el estado de Virginia se prohibían los llamados matrimonios interraciales, hasta que en 1967, en el caso de Loving versus Virginia, la Corte decide que casarse o no con otra persona de una raza diferente tiene que ser una decisión del individuo y que no debe ser limitada por los estados. Más tarde, en el 2015, se reconoce el llamado matrimonio igualitario en Obergefell and Hodge, en la cual la mayoría concluye que prohibirlo sería una violación del debido proceso y de la protección de la igualdad.
Y hay amplios estudios abogando para que los gobiernos no se inmiscuyan en el tema del matrimonio y que sean los individuos que decidan cómo quieren arreglar sus asuntos personales. De forma similar, la Constitución nada dice sobre el derecho a morir, es decir, la decisión de que un individuo pueda acelerar su transición o muerte. En los casos Daco versus Quill y Washington versus Goldsberg en 1997, los cuales fueron consolidados y decididos conjuntamente, se presentó uno de los escritos más interesantes desde el punto de vista de los principios que deben guiar el diálogo entre el Estado y el individuo en un Estado de Derecho. Ese documento, ese alegato fue presentado por los filósofos políticos y morales Ronald Dworkin, Thomas Nagel, Robert Nozick, John Rawls, Thomas Scanlon y Judith Jarvis Thomson. Ellos afirman que en los casos sobre decisiones íntimas, en realidad ellos no son una invitación para que la Corte tome una decisión moral, ética o religiosa sobre el tema. Los casos llaman a la Corte a reconocer que son los individuos que tienen un interés constitucionalmente protegido en tomar esas decisiones graves por ellos mismos, libres de la imposición de cualquier ortodoxia religiosa o filosófica por parte de cortes y legislaturas. Claro está, los estados tienen un interés constitucional legítimo en proteger a los individuos de decisiones irracionales, desinformadas o que expresionadas e inestables para acelerar la muerte de ellos. Pero el Estado puede regular entonces con ese propósito el ejercicio de ese derecho, mas no puede negar su ejercicio y menos con base en creencias religiosas o convicciones éticas sobre el valor o el significado de la vida. Nuestra Constitución prohíbe al gobierno imponer dichas convicciones a sus ciudadanos. Análisis similares subyacen el reconocimiento de un derecho a la privacidad. Noten que la temática que unifica el diálogo sobre la existencia o no de esos derechos no son concepciones morales o religiosas a favor o en contra, sino en la protección, en proteger o en quitar barreras al ejercicio de las decisiones individuales según los criterios de bienestar de cada individuo. Es ese derecho a decidir por el individuo el que se debe proteger. Noten también que el reconocimiento de ese espacio para decidir al margen de intervenciones gubernamentales implica también un cambio de estructura de poder y alguien diría de opresión. En resumen, se trata de recordar que el derecho, como decía el profesor Stolleis, es un sistema abierto, no solo por la indeterminación del lenguaje, sino porque debe permitir la adaptación a una variedad de convicciones éticas y religiosas y desde luego a las novedades que depare el futuro. No quiero entrar aquí en los detalles de cada caso o tema. Lo que quiero enfatizar es que hay una muy buena razón para que una constitución se dedique solo a los principios fundamentales y ello de manera abstracta y general. Ello da flexibilidad a la constitución y permite el diálogo y los cambios democráticos a través del tiempo. Permite adaptación. Sugiere también que el marco general de la Constitución y sus normas fueron apropiados para permitir discusiones de políticas públicas y da tiempo a que el respeto y la deferencia hacia las normas constitucionales se internalicen en la historia de las sociedades. Permite adquirir lo que se ha llamado un patriotismo constitucional. Por otro lado, los principios básicos inmutables permiten anclar valores que deben ser respetados para la existencia continua de una constitución particular. Dan solidez a una constitución. Esos principios básicos inmutables se pueden encontrar en las llamadas cláusulas pétreas, intocables, irreformables o eternas, o se pueden derivar del conjunto de las normas de una constitución, tal como se ha hecho con la llamada doctrina de la estructura básica de la Constitución. Según esta doctrina, por ejemplo, el carácter soberano, democrático y secular de un gobierno, el Estado de Derecho, la independencia de los jueces, entre otros principios, son esenciales a una constitución y por lo tanto están más allá del poder de una reforma por parte de una legislatura. Podría haber entonces
bajo ese concepto, reformas constitucionales e inconstitucionales si están en contra de alguna de las estructuras básicas de la Constitución. Por último, una Constitución puede alcanzar ese equilibrio entre robustez y flexibilidad a través de una cláusula de reforma funcional que permite modificaciones a través del tiempo dentro de los límites textuales de la Constitución y sus principios básicos inmutables. Es decir, señala el límite de las modificaciones graduales en lugar de las revolucionarias. ¿Cómo interactúan esos aspectos entre sí para determinar la duración de una Constitución? ¿Cuándo dejan de funcionar esos aspectos alcanzando un punto de ruptura que amenaza el pacto social en una sociedad determinada? Si bien tradicionalmente existía la noción de reemplazar una Constitución en cada generación, no hay indicadores, signos de descomposición para que una sociedad realice esta tarea sabiamente, aunque ya hay intentos de investigar si eso es posible anticiparlo. Por lo general es una crisis que requiere una convención constitucional. Para avanzar con una nueva constitución, las personas se han conformado hasta ahora con esperar a que los tremores y el tambor de una revolución toquen a sus puertas con la promesa de un nuevo amanecer. Sin embargo, una constitución efectiva resiste el estrés de ese futuro incierto. Necesita también anticipar y acomodar varios escenarios. Quizás las personas no necesiten permanecer inactivas esperando el punto de ruptura de una constitución. Quizás la gente pueda anticiparlo y abordarlo a tiempo. Intentar hacer eso podría entenderse como una continuación de la tradición estadounidense de domesticar el fervor revolucionario de las convenciones constitucionales europeas. Modificar una constitución debería ser difícil, pero no imposible. Tener una mentalidad cuasi religiosa al ocuparse de las tareas de reforma constitucional es saludable, pues nos obliga a pensar en las reformas cuidadosamente. Muestra que el documento se ha arraigado en una cultura política y canaliza el papel, el legitimador de lo divino en la organización de las sociedades. Pero ver la Constitución como un pacto inmutable es inadecuado. Ello disminuye las iniciativas para mejorar las tareas gubernamentales, congela los dogmas sociales que deben descartarse y fortalece el papel de lo divino en la organización de las sociedades como fundamentalistas. Las reformas constitucionales federales en los Estados Unidos han sido difíciles, pero no imposibles. Ello sugiere que ha sido una constitución exitosa, que goza de lealtad de los ciudadanos. Como el magistrado John Paul Stevens corrobora en su libro 6 enmiendas, cómo y por qué deberíamos cambiar la Constitución, dijo: en la primera ocasión, las 10 enmiendas, a menudo descritas como la Declaración de Derechos, se adoptaron todas a la vez. Ellas pusieron límites específicos a los poderes del nuevo gobierno central. Sin embargo, en los últimos 40 años solo se ha adoptado una sola enmienda, la 27ª, que prohíbe al Congreso cambiar su salario entre elecciones. Las reformas constitucionales que utilizan la cláusula de reforma de la Constitución suponen la legitimidad continua de un régimen. El artículo 5 de la Constitución de los Estados Unidos establece 2 métodos formales para proponer reformas a la Constitución. Un método requiere que 2/3 de la Cámara y el Senado voten para aprobar las reformas propuestas a la Constitución. El otro método requiere que el Congreso celebre una convención constitucional si 2/3 de las legislaturas estatales aprueban resoluciones para convocar a una convención. En ambos métodos se pueden adoptar enmiendas si las 3/4 partes de las legislaturas estatales ratifican las enmiendas. El primer método, a solicitud del Congreso, se ha utilizado 18 veces, mientras que el segundo método, es decir, una convención del artículo 5, nunca se ha utilizado. Hay al menos 2 formas de interpretar una convención constitucional con base en el artículo 5. En una interpretación, este puede ser un medio de iniciar una reforma constitucional cuando el Congreso es reacio a hacerlo. Por ejemplo,
cuando las reformas percibidas como necesarias por los estados van en contra de los intereses de los miembros del Congreso, que no están dispuestos a iniciar los cambios necesarios. Esta interpretación supone que la estructura central de la Constitución, la forma republicana de gobiernos o los derechos fundamentales no serán alterados, sino mejorados. El alcance de una convención del artículo quinto puede entonces ser restringido. En la segunda interpretación, el alcance o el ámbito de una convención con base en el artículo quinto no puede limitarse antes de iniciarse la convención, aunque la convención pueda decidir sobre el alcance de sus poderes de reforma. Por ejemplo, dicha convención puede reafirmar que está actuando dentro del alcance o el ámbito de las propuestas estatales sugeridas previamente, o puede decidir que irá más allá de ellos. En ambas interpretaciones, ya sea limitado a las enmiendas o reformas propuestas por un Estado o definiendo nuevamente el alcance de las reformas, una convención constitucional del artículo quinto ejerce poderes derivados y no poderes primarios y revolucionarios, y por lo tanto no puede ir más allá del núcleo actual de la Constitución. Cambiar la forma republicana de gobierno a una autoritaria, por ejemplo, o derogar los derechos civiles fundamentales, o modificar el artículo quinto mismo de la cláusula de reforma de la propia Constitución, estaría más allá del poder de esa convención. El resultado de una convención del artículo quinto podría examinarse bajo la actual Constitución de los Estados Unidos como reformas constitucionales que podrían ser inconstitucionales. En resumen, una convención del artículo quinto asume la voluntad política de mejorar el diseño constitucional original al corregir la falta de respuesta de un Congreso para hacerlo. Sin embargo, la Convención Constitucional convocada por el artículo quinto podría convertirse en una revolucionaria que desborde la temática de las reformas específicas. Es decir, más allá del alcance limitado o ilimitado de considerar reformas específicas, esa convención podría convertirse en una revolucionaria, extendiendo así sus poderes a los principios esenciales que organizan la sociedad y su régimen político. Tanto los defensores como los opositores de una convención del artículo quinto en los Estados Unidos para modificar la Constitución temen de un resultado distópico o desconocido, dependiendo de la perspectiva. Una convención constitucional con base en el artículo quinto podría, por ejemplo, declarar a los Estados Unidos como un país socialista. O como me dijo un legislador de Maryland, una convención del artículo quinto podría increíblemente restablecer la esclavitud. Por mucho que se quiera descartar esos recelos como hiperbólicos y exagerados, el nuevo Pacto Verde propuesto en los Estados Unidos ha sido vilipendiado como socialista en ciertos círculos. La masacre de la sinagoga de la Congregación del Árbol de la Vida en los Estados Unidos y el manifiesto de odio emitido en la masacre de la mezquita de Nueva Zelanda, inspirado en una retórica nacionalista blanca global, nos obliga a abordar esos recelos directamente. Los peligros de una convención convocada, según el artículo quinto, que se desborde y cambie el marco central de la República Americana, cobran gran importancia. ¿Podría una convención constitucional alterar la forma misma de gobierno, derogar o agregar derechos civiles fundamentales y posiblemente incluso reformar el procedimiento de reforma mismo? En el clima político actual, podría incluso institucionalizar una sociedad autoritaria en los Estados Unidos que compartiría un orden mundial con los regímenes autoritarios de Rusia y de China. Richard Albert, en el caso de Estados Unidos, la imposibilidad temporal de cláusulas sobre el comercio de esclavos muestra cómo ellas se pueden utilizar en el diseño constitucional para llegar a un acuerdo que de otra manera, en aquella época, hubiese sido imposible. La otra limitación explícita que se encuentra en la Constitución de los Estados Unidos es la prohibición de que a un Estado se le prive de su representación igualitaria en el Senado sin su consentimiento. Fue Roger Sherman, en el primer Congreso estadounidense, quien argumentó que existe una diferencia entre la autoridad sobre la cual descansa la Constitución
y la autoridad sobre la cual descansa la facultad de reforma. Dice que la Constitución es el acto del pueblo y debe permanecer íntegro. La reforma es un acto de los gobiernos estatales. Nuevamente, toda la autoridad que poseemos o que poseen los convencionales se deriva de ese instrumento. Si se pretende destruir el todo y establecer una nueva constitución, se elimina la base sobre la cual se quiere construir. La esencia del argumento es que el poder de modificar debe ejercerse en armonía con el cuerpo del instrumento. Es decir, el argumento principal es que el poder de reforma no incluye el de darse una nueva constitución. Veamos las restricciones implícitas. Un poder de reformar ilimitadamente tiene el riesgo de poder crear una tiranía. Dado que la cláusula de la Constitución de los Estados Unidos no tiene limitaciones sustanciales aparte de la representación equitativa en el Senado, el poder de reforma podría utilizarse para subvertir las instituciones democráticas contempladas en otras disposiciones de la Constitución, incluyendo la cláusula de reforma misma. Uno debería preguntarse, ¿es el poder de reformar una Constitución en ausencia de limitaciones explícitas, en contrario, lo suficientemente amplio como para destruir la base misma de la Constitución? Esta limitación del poder de modificación ordinaria podría incluso sostenerse aun cuando no hay una referencia explícita en una disposición no modificable. Por ejemplo, la Corte Suprema de la India desarrolló la doctrina de la estructura básica. El poder de reforma no es ilimitado, más bien no incluye el poder de derogar o cambiar la identidad de la Constitución o sus características básicas. Esta doctrina de la estructura básica está comenzando a ser adoptada a nivel mundial. Los principios constitucionales básicos que forman parte del núcleo de una constitución están fuera del alcance del proceso de reforma constitucional. Esos principios implícitos son inmanentes a un orden legal. Por ejemplo, la forma republicana, la separación de los poderes, la dignidad del individuo. También se puede hablar de restricciones supranacionales. Se puede arguir que las reformas constitucionales están restringidas por concepciones supraconstitucional basadas, por ejemplo, en el derecho natural, el derecho internacional, particularmente el jus cogens, y el derecho de los derechos humanos. Ellos en realidad, más que delimitar normas específicas, operan como metaprincipios, es decir, responsabilidad, inclusión, dignidad, entre otros. Hay que recordar aquí, cuando se habla de limitaciones supraconstitucionales, que Hugo Grocio, el llamado padre del derecho internacional, funda su concepción del derecho internacional en principios de derecho natural. Podría decirse entonces que una restricción a una convención constitucional son los principios de jus cogens, son los principios generales reconocidos del derecho internacional y los principios con base en los derechos humanos. Claro está, si aceptamos que el fundamento de una convención revolucionaria no puede ser la constitución que pretende reemplazar, entonces las limitaciones de reformas explícitas e implícitas no pueden usarse para dar forma al alcance de su trabajo. Quizás se pueden usar algunas de las limitaciones supranacionales, pero solo aquellas que no se basan en la ley de tratados, ya que estos son vinculantes por las decisiones del Estado, pero sí en las normas de jus cogens que son inderogables y están más allá de las disposiciones estatales. Vamos a ver si hay métodos para anticipar el ámbito de una convención constitucional y de una constituyente. Estoy proponiendo aquí solamente que analicemos las negociaciones políticas, en las tomas de decisiones bajo lo que llama incertidumbre profunda y el método utópico como límites externos a los debates políticos revolucionarios de convenciones constitucionales. La cláusula de reforma debe respetar la diferenciación entre los poderes constituyentes primarios y secundarios. Los métodos de reforma pueden imitar con diferentes gradaciones constitucionales momentos originarios del ejercicio de la soberanía popular, dependiendo del nivel de participación en el procedimiento de reforma. Por ejemplo,
con la aprobación por parte de representantes de una legislatura, hasta el someter ellos a unas reformas a un referéndum. Pero supongamos que una sociedad pasa el umbral de decidir la reforma de su constitución y entra en una convención revolucionaria, una constituyente. En principio supone que no tiene ningún antecedente normal y vinculante para legitimar su toma de decisiones. Como vimos, quizás podría arguirse que tiene restricciones supranacionales basadas en el jus cogens, pero más allá de esas restricciones, ¿cuál sería entonces su vía? ¿Hay formas de prever o anticipar sus límites? Bueno, una de esas maneras serían los acuerdos políticos entre las partes interesadas que pueden ser adoptados por los miembros de la Convención Constitucional. Una forma de anticipar las posibilidades de la toma de decisiones en una convención constitucional es tener un acuerdo político previo adicional entre las partes interesadas. Plausiblemente, los actores políticos y sociales pueden reunirse y ponerse de acuerdo sobre esos principios básicos que los miembros de una convención constitucional no podrían cuestionar políticamente. Ese fue, por ejemplo, el Pacto de los Olivos. Ese acuerdo político se traduce o se adopta, o se podría traducir o adoptar en una discusión política en la Convención Constitucional nuevamente. Dependiendo de la naturaleza de esos acuerdos políticos, ellos pueden incluirse incluso como principios dentro de las cláusulas pétreas o inmodificables. Esta manera de proceder permite arreglos pragmáticos, pero se enfoca más en el interés de las partes interesadas existentes y excluye un debate abierto sobre los fundamentos de dichos intereses, de cómo pueden cambiarse a través del diálogo institucional y cuán flexibles son para apelar a las generaciones futuras. También podrían dejar intactas muchas injusticias que deben ser abordadas a través de un nuevo pacto social. Es, brevemente, una continuación del status quo en un régimen renovado. Es un remedio temporal a corto plazo. Sin duda, mostrar a los actores sociales cómo la existencia de sus intereses actuales debe cambiar y se mantendrían en el futuro y cuáles serían las transiciones y fases necesarias para proteger esos intereses. Si mostrarle eso a ellos, su natural reticencia al cambio puede hacer que todo el ejercicio constitucional sea nugatorio o solo sea posible a través de medios radicales. Este tipo de limitación para entrar en un debate en una convención constitucional todavía supone que hay cierta legitimidad del régimen anterior. Sus posibilidades de ser un foro para políticas constitucionales verdaderamente a largo plazo son limitadas. Son importantes, sin embargo, porque si de verdad es inclusivo, se puede llegar a un acuerdo base, a un mínimo de aceptabilidad sobre lo que se debe construir. De alguna manera empieza a esbozar los principios que serán parte de la estructura básica de la Constitución. Otra forma de anticipar las decisiones de una convención constitucional o constituyente sería utilizar la planificación de escenarios conjuntamente con la toma de decisiones bajo metodologías de incertidumbre profunda. Esto debería hacerse para mostrar el nivel de probabilidad de las discusiones sobre políticas públicas y también para dilucidar los intereses y las coincidencias de las partes interesadas. Esta metodología también es útil para mostrar que grupos de intereses se verán afectados probablemente, en qué medida y cuáles serían las transiciones y compromisos necesarios, e incluso para abordar el problema de las generaciones futuras. Si una constitución se dirige hacia un futuro incierto, en una convención constitucional en la que se deciden los principios y las instituciones para formulación de políticas públicas, la toma de decisiones se realiza bajo una incertidumbre profunda. No se sabe lo que depara el futuro. Por esta razón, los grupos de personas o de intereses no solo deploran la posibilidad de perder sus derechos y estatus si participan en una convención constitucional o en una constituyente, sino que también temen que las promesas de un mundo mejor después de una convención constitucional no se cumplan, que sean en efecto cantos de sirenas. Como complemento del método de planificación a través de escenarios, el uso de la metodología de la toma de decisiones
en circunstancias de incertidumbre profunda para un diálogo en la Convención Constitucional puede ser fructífero para demostrar las probabilidades que un escenario en particular se cristalice o no. Este método contribuye también a que los actores o participantes puedan dialogar sobre los principios con cierta distancia de sus propios intereses. Claro está, los diseñadores constitucionales y los miembros de las convenciones constitucionales inevitablemente usan la anticipación natural para tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de los fundadores estadounidenses, ellos anticiparon el futuro, usaron simplemente un lenguaje diferente para explicarlo. Y es que la incertidumbre de una convención constitucional es similar a la abordada por la metodología de decisiones bajo incertidumbre profunda. El uso de esta metodología puede interpretarse como una continuidad del diseño constitucional en la tradición clásica constitucional. Ciertamente, los redactores de la Constitución son pronosticadores optimistas por excelencia. Si bien Madison tenía una intuición histórica de orientación y una suposición de la naturaleza humana como egoísta, ahora podemos refinar esas ideas e intuiciones históricas con el modelo de planificación de escenarios y con la toma de decisiones bajo incertidumbre profunda. A propósito, Madison asumía la corrupta e interesada condición humana en el diseño de las instituciones. El manejo de la incertidumbre de una constitución es posiblemente ahora más difícil porque la multiplicidad y las preferencias de los interesados varían ahora a escala global y hacen que las decisiones repercutan más rápido en los diferentes sistemas. De allí que es importante también mantener en lo posible la estructura clásica de una constitución, es decir, el preámbulo, la parte dogmática, la parte orgánica y la cláusula de reforma. Ello permite la comparación entre los distintos sistemas y el uso de experiencias de otras sociedades de forma más efectiva. Permite aprender de otras sociedades. Además, una creciente falta de confianza en los órganos legislativos representativos ha exigido disposiciones constitucionales más específicas en lugar de abstractas, reduciendo el grado de modificaciones informales. Si la Constitución empieza a ser más detallada en anclar políticas públicas específicas en su texto y a ser cada vez más extensa, no solo se le hace perder flexibilidad para adaptarse, sino que hace más difícil que pueda generar apego y lealtad cívica. Es decir, las constituciones han ido perdiendo flexibilidad y adaptabilidad a la medida que se ha ido perdiendo la confianza en las instituciones. Mi hipótesis es que al menos la metodología de escenarios tradicionales se ha utilizado en convenciones constitucionales. También suponemos que hay características comunes de los fenómenos para los cuales se ha aplicado las decisiones bajo incertidumbre profunda y que los problemas que se deciden en una convención constitucional, a saber, complejidad, múltiples partes interesadas y el nivel de incertidumbre, son similares. Sin embargo, no tenemos todavía los parámetros específicos para trabajar en esta hipótesis. Necesitan ser desarrollados. Si se puede demostrar que estas metodologías pueden aplicarse para reducir la incertidumbre de la toma de decisiones en una convención constitucional, quizás las personas puedan decidir usar una convención constitucional para modificar una constitución cuando sea realmente necesario. No tiene por qué esperarse hasta que una crisis sea inevitable. Cuando se trata de quién puede participar, la pregunta clave es si se van a perder derechos constitutivos de la identidad en una posible convención constitucional. Es aquí cuando, más allá de la negociación política, la planificación de escenarios y el uso de la metodología de decisiones en circunstancias de incertidumbre profunda, puede complementarse con una metodología utópica. ¿Es posible tener una convención constitucional en el siglo XXI que restablezca la esclavitud? ¿En qué condiciones eso sería posible? Hay que recordar que hay un punto en el que los acuerdos políticos intuitivos para mantener el núcleo de una sociedad, la planificación de escenarios y las decisiones en circunstancias de incertidumbre profunda cruzan un umbral desde hacia el método utópico, es decir, se retroalimentan.
También se debe tener presente que el uso del método utópico ya se encuentra en elaboraciones de Hugo Grotius y de Pufender sobre el tema del derecho natural. Se sabe, por ejemplo, que Hugo Grotius y Samuel Pufender secularizaron los relatos cristianos de la creación para explicar un estado original de comunidad primitiva de bienes y en general elogiaron el surgimiento de la propiedad privada y el comercio como inductores de un estado de sociedad muy superior. Karl Lowith y Jacob Taubes observaron hace más de medio siglo que las grandes filosofías modernas de la historia de Hegel y de Marx fueron rearticulaciones seculares de las grandes narrativas cristianas de San Agustín. También debemos recordar que el momento utópico más alto en la política moderna fue la creación de los Estados Unidos, la invención de América. Además, la Revolución Francesa de París, momentos utópicos por excelencia. La primera constitución escrita del mundo, la Constitución de Estados Unidos, fue una aplicación del método utópico por excelencia, la América. Y es que el método utópico no busca un mundo ideal ni un mundo perfecto, sino que en él los diferentes escenarios se identifican, en esos diferentes escenarios se identifica un espacio entre lo posible y lo imposible, y es allí donde se realiza su paulatino avances. Las distopias nos recuerdan los posibles escenarios que debemos evitar y las limitaciones inherentes a nuestra propia realidad. Pero en ese ejercicio se afirma, se reivindica que es un escenario que co-creamos, que estamos siempre mejor en un escenario en que la autonomía, la dignidad y la libertad individual se mantengan a pesar de todas las limitaciones. La Constitución, el pacto o norma fundamental, crea al individuo cuando crea al gobierno soberano. El Leviatán de Thomas Hobbes asumía que en el estado de naturaleza cada hombre y mujer decidía por sí mismo cuál es la ley moral, cómo actuar en cada caso. De allí su justificación de la institución del gobierno para garantizar la efectividad de esos mismos derechos en la sociedad civil y política. Es por eso que las partes principales de una constitución son quién forma parte, cuál es el marco en el que se toman las decisiones para avanzar sus objetivos y cómo se reforma. Pero sobre todo, qué derechos son intransferibles y que conserva el individuo. Leviatán es la unidad de la realidad temporal y divina. Su composición es la multitud de individuos. El corazón de Leviatán es, sin embargo, la soberanía, el cual es, como decía Thomas Hobbes, un corazón artificial. Se podría decir que una constitución, entendida como la que documenta la supremacía de la soberanía individual, a la que ya se refería Justo Arosemena, es el halo de humanidad que se superpone al corazón artificial del Leviatán. Los principios abstractos de una constitución, sus partes, sus procesos para facilitar decisiones de políticas públicas y su efectividad cumplen un solo y único propósito: la garantía de la libertad individual. Una convención constitucional y una constituyente son manifestaciones externas que nos permiten hablar sobre cómo se van a tomar decisiones públicas para avanzar y proteger esa libertad. Y aunque en esos procesos se debe buscar al final, se acuerda un texto que inspire respeto y amor cívico, no se debe, sin embargo, buscar una idolatría, una interpretación fundamentalista de ese texto. Al final, la Constitución somos nosotros. En el poema La conferencia o la conversación de las aves del poeta de la literatura persa Farid ud-Din Attar, las aves se reúnen a decidir quién es su soberano. Alguien sugiere que deben buscar al más sabio, Simurgh. Cada una de las aves representa una falla humana que impide que logren un estado de felicidad o iluminación. En búsqueda de su soberano, las aves transitan por 7 valles. El valle de la búsqueda, en el cual los dogmas, las creencias y las no creencias se ponen de un lado. El valle del amor, donde se abandona la razón por la pasión. El valle del conocimiento, donde el conocimiento humano deviene inútil. El valle del desprendimiento, donde los deseos y las ataduras se desvanecen. El valle de la unidad, donde se percatan que todo está conectado y que lo amado está más allá de todo, incluyendo de la armonía, la multiplicidad y la eternidad.
El valle de la fascinación, donde se percatan maravillados que en realidad nunca supieron ni entendieron nada. El valle de la pobreza y el aniquilamiento, donde el yo desaparece en el universo y se convierte en intemporal. Cuando las aves escuchan el itinerario del viaje, muchas se asustan y deciden no viajar. Algunas incluso mueren antes de empezar. Pero aquellas que lo hacen y llegan al final, descubren que el sabio Seymour eran ellos mismos. El sabio soberano es la gente, es la miriada de individuos que no debe arredrarse ante los valles que se transitarán en el futuro. Es la gente, el individuo que debe saber que sí hay paliativos para administrar el miedo cuando se considera una reforma, una convención constitucional o una constituyente. Que aunque nunca lleguemos, y no debemos anhelar en esta vida, a llegar a la tierra prometida por los cantos de sirena, sí podemos escuchar algunas melodías prometidas si lo hacemos atados al mástil de la absoluta convicción, de la afirmación, protección, preservación y expansión paulatina de la libertad y dignidad del individuo.